amigos, la verdad es que es un placer y un honor tener con nosotros pues, a uno de los más reconocidos periodistas, un fuera de serie, un periodista de esos de raza, que ha sido jefe de, que todos nos recordamos como jefe de informativos de Radio Televisión Española, pero un profesional, un gran profesional de la comunicación con una trayectoria brillante. Alfredo Urdaci, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar contigo, un placer. Un placer, el placer es nuestro y de verdad gracias por asomarse a esta pequeña ventanita de Más Turismo en Canarias y poder hablar y poder charlar. La verdad es que son muchas las incógnitas que nos vienen ahora, mucha incertidumbre, siempre digo lo mismo, si estamos en un mar de incertidumbres en todos los sentidos. Me gustaría, señor Urdaci, que nos pusiera en perspectiva, no lo sé, según su visión. Imagínese por un momento que usted tiene un gran amigo, un amigo del alma, que se ha quedado en coma durante 3 años. De repente despierta y te dice, Alfredo, cuéntame cómo está el panorama mundial, cómo está el panorama de España. ¿Qué le diría? Bueno, es complicado, ¿no? Porque probablemente le costaría creer lo que todos estamos viendo, ¿no? Porque todos estamos un poco en esa situación que tú has descrito muy bien. Es como el despertarse en medio de una pesadilla, ¿no? Estamos en un momento que ni en las peores pesadillas se había imaginado o soñado, desde momentos más trágicos como la Segunda Guerra Mundial y lo que vino después, esa terrible posguerra que afectó a Europa. Estamos en un momento, además, como dices, de una gran incertidumbre, porque dependemos de la ciencia, dependemos de que la ciencia descubra una vacuna para poder recuperar una vida que es la que teníamos, ¿no? Yo creo que nadie quiere una nueva normalidad, todo el mundo quiere la normalidad, todo el mundo quiere recuperar al menos en buena parte la vida que teníamos, ¿no? Recuperar la actividad económica, recuperar la actividad académica, recuperar la confianza de ir a los hospitales, recuperar la confianza de visitar a nuestros seres queridos, que ahora no lo hacemos porque los que tenemos padres, madres con una cierta edad avanzada, pues lógicamente pensamos en los riesgos que corren cuando nosotros vamos a verles, ¿no? Estamos en un momento de una enorme incertidumbre, con una caída de la economía como no habíamos visto en los últimos 60 años y con unas perspectivas sociales muy duras, muy difíciles. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal y va a haber más gente que lo va a pasar tan mal o peor. La capacidad de nuestros sistemas públicos, lógicamente, está puesta a prueba. Todos sabemos que el presupuesto que se ha presentado, que se está discutiendo en las Cortes en este momento, es un cuento de hadas, no tiene base real. La recaudación no va a ser la que prevén, el gasto no va a ser el que prometen, las capacidades de generar riqueza para redistribuirla en nuestro país están ya muy mermadas. Y luego asistimos también en mi caso, con una profunda perplejidad a movimientos políticos que van en la dirección contraria de lo que creo que deberían ser, ir o apostar, ¿no? Estamos viendo cómo se están cambiando leyes aprovechando un momento de incertidumbre y de miedo con una población anestesiada. Estamos viendo cómo no hay un compromiso por parte de nuestros dirigentes de fomentar una economía que cree riqueza. Se ha ido contra el turismo, ya que estamos en un programa que habla de turismo, vamos a decirlo, se está yendo contra el turismo, contra un sector del que algunas comunidades como Canarias viven esencialmente, y otras comunidades dependen en buena parte de un sector que yo sí creo que es un sector que crea valor. Yo sí creo que es un sector que ha demostrado al mundo que es capaz de liderar con innovación, digámoslo claramente. El sector turístico en regiones como Canarias es un sector de referencia mundial, y está en el top. No en el top 10 ni en el top 5, está en la primera posición mundial.
Entonces, ir contra ese sector realmente es una maniobra suicida. ¿Qué se está buscando con esto? Yo no lo sé. Sospecho que quizá crear una España clientelar, una clase social que dependa de las migajas que caigan del poder político, pero creo que es la dirección contraria a la que cualquier persona con sentido común diría que debemos ir, ¿no? Entonces, explicarle esto a alguien, como dices, que despierte en medio de esta situación, pues probablemente nos diría, bueno, me vuelvo al coma, porque ahí por lo menos no vivía, pero no era consciente de esta pesadilla, ¿no? Totalmente, de esta pesadilla. Esta terrible pandemia ha puesto además, como bien apuntaba el señor Urdaci, en evidencia muchas cuestiones fundamentales, ¿no? Uh-huh. Para ir tratándolas un poquito, me gustaría que nos diera su visión en cuanto a la política. A nivel mundial, ¿cómo ve usted el panorama mundial? ¿Y cómo ve el panorama ya en España, que ya un poquito ha dado la pincelada, pero bueno, ¿a dónde apuntamos? Porque claro, si vemos, por ejemplo, hace nada, apenas unos días en el Congreso, apenas unos días, es que todos los días vemos un espectáculo bochornoso con falta de todo, absolutamente de todo. Aquí ya no se dicen unos a otros qué es lo que está bien o está mal, qué directrices hay que tomar, no, sino son acusaciones de unos y de otros, además de tabernarias, absolutamente. Entonces, ¿cómo ves el panorama? Porque ya a nivel mundial también se tambalean los valores, se tambalea la ética cuando ponemos en cuestión que si las recientemente elecciones de Estados Unidos han sido manipuladas, o sea. Bien, bueno, a nivel mundial el panorama no es mejor. Es verdad que ha habido unas elecciones en Estados Unidos. Yo creo que, es decir, la ofensiva de Donald Trump de discutir en los tribunales ese resultado no va a triunfar. Primero porque probablemente quienes están alrededor del todavía presidente de los Estados Unidos no le van a secundar en esa ofensiva, pero evidentemente todo lo que vemos de Estados Unidos en los últimos 5 años indica que hay una merma en el liderazgo de la nación más poderosa del mundo, ¿no? Por otra parte, tenemos que tener en cuenta también la guerra comercial, económica con China. Por tanto, ahí hay una discusión de quién lleva el liderazgo, quién lleva la batuta en el concierto internacional. Tenemos una Unión Europea en crisis continua, crisis de liderazgo también afectada por los populismos. No olvidemos que en España tenemos el populismo instalado en el gobierno. Tenemos un actor como Rusia que sigue afianzando un liderazgo casi zarista de Putin. Entonces tenemos un panorama complejo. Tenemos en Latinoamérica cómo los populismos también están recuperando terreno. Acabamos de ver la toma de posesión del nuevo gobierno boliviano con esa imagen inquietante de 2 señores levantando el puño, rodeando al rey de España. La verdad es que el panorama no es el mejor, ¿no? Y tenemos una pandemia efectivamente que afecta a todos por igual, a casi todas las economías, algunas, lógicamente, la española con mayor fuerza por una gestión desastrosa, que ya está instalada la idea en el panorama mundial de que la gestión de España ha sido la peor de todas, lo cual redunda también en la mala reputación de España, en la caída de la imagen de España, y eso es algo que también afecta al sector turístico. En fin, tenemos un panorama muy confuso, ¿no? Es de suponer que la victoria de Biden, una vez que tome posesión en enero, pues dé menos argumentos a los populismos comunistas de Sudamérica para combatir a Estados Unidos y relaje un poco la situación. No va a cambiar la estrategia de China. Obviamente, China va a seguir buscando ese liderazgo mundial. No va a cambiar, obviamente, la estrategia de Rusia, que va a seguir intentando debilitar a la Unión Europea
por las vías de las guerras de la información, que es la estrategia que sigue, Rusia, la que sigue Putin. Y tenemos una España que debe saber, que debe decidir en qué terreno juega. De momento yo creo que estamos jugando en el terreno de los populismos, de Venezuela, de Bolivia, de los comunismos tipo López Obrador, y eso nos aleja de Europa. Hay que recordar que las últimas medidas que ha tomado el gobierno de intentar controlar el Poder Judicial y de crear ese Ministerio de la Verdad, pues han despertado la alarma de Europa, ¿no? Con lo cual, para los españoles, Europa sigue siendo la garantía y sigue siendo la solución, ¿no? ¿De qué? Bueno, pues de que España no se va a ir con las naciones populistas comunistas de Sudamérica y que va a seguir inserta en un concierto europeo que obviamente le exige unos límites. Perdón, un inciso, perdón. ¿Realmente cree, señor Urdaci, que ese paraguas de la Unión Europea nos va a salvar de...? Es el único que tenemos, Rocío. Es el único que en este momento yo creo que es el que tiene capacidad de decirle al gobierno de Sánchez, por una razón fundamental, porque no es la solución total, pero hay que recordar que Europa nos ha prometido 170.000 millones de euros que no vendrán si España adopta una deriva comunista, populista, y un gobierno que, a tenor de lo que estamos viendo, se orienta más hacia una dictadura que hacia una democracia, ¿no? Creo que la batalla hay que darla hoy en Europa. Creo que si Europa ha sido capaz de ponerle las líneas rojas a un gobierno como el polaco y de llamarle la atención a un gobierno como el húngaro, pues debe ser quien le ponga los límites de lo que puede y no puede hacer a un gobierno como el español. Lo que está claro es que apenas ya vislumbramos esos 4 pilares sobre los que se sostienen todas las acciones en España, ¿no? La corona, la justicia, la prensa libre y las clases medias, que ya están casi desapareciendo, porque los ERTEs, además, no nos olvidemos que automáticamente te bajan de una clase media a una clase baja. La gente está cobrando menos de... Bueno, y pongo ejemplos claros que tengo muy, muy cercanos. Entonces, todas estas acciones que están llevando a cabo, y además ya por parte de Podemos, de manera descarada, yo creo que tiene como objetivo la destrucción de estos 4 pilares que ya apenas, como digo, los llegamos a vislumbrar algunos españoles. Y después, como leía recientemente leía que el Ejecutivo controlado, el Legislativo suspendido, el Judicial estudiando cómo saltarlo y la prensa supervisada y bajo amenaza de ser amordazada, no sé, y la reflexión era, menos mal que la izquierda venía a regenerar las instituciones. Sí, menos mal que venían a regenerar las instituciones. Todo lo que has descrito en este minuto nos indica una cosa clara, ¿no? Quien gobierna hoy es Podemos. Quien lleva la batuta del gobierno es Pablo Iglesias. Quien está diciendo en qué dirección el gobierno debe ir es Podemos y es Pablo Iglesias. Y lo que sorprende es que en el Partido Socialista no haya una reacción más clara y más distinta sobre esta realidad, ¿no? Tenemos a un presidente del gobierno que está encantado de haberse conocido y que se da por satisfecho con ser presidente del gobierno y poco más, y ha dejado el gobierno en manos de la ultraizquierda, de la izquierda comunista, de la izquierda de Podemos, que está practicando todo esto que has dicho y bastante más, ¿no? Que está avanzando hacia un perfil dictatorial del gobierno, hacia un perfil populista comunista, ¿no? Estamos viendo cómo se dice que la agencia tributaria va a poder entrar en casa de las personas sin mandato judicial, porque de otra manera, dicen, no es eficaz. Estamos viendo este Ministerio de la Verdad.
estamos viendo cómo se persigue a periodistas, estamos viendo cómo se persigue a medios de comunicación. Es decir, estamos viendo cosas que nos hacen concluir o nos hacen comprobar que efectivamente la libertad y la democracia son siempre más débiles de lo que parece y que todo puede cambiar de un día para otro, ¿no? Estamos viendo, como dices, el Parlamento cerrado. El Parlamento cerrado sin discusión posible de las leyes que se están decretando desde el poder, en el que ahora ya el legislativo o el ejecutivo hace funciones de legislativo, ¿no? Y el Parlamento lo tiene cerrado, con lo cual aquí no hay discusión posible. Y cada vez más uno se encuentra con personas que te comentan, te llaman, te escriben por WhatsApp diciendo qué podemos hacer, ¿no? Porque es verdad que la sociedad está anestesiada, se ha jugado mucho con el miedo a la pandemia y el poder ha comprobado que nos puede tener a todos metidos en casa, por tanto a todos controlados, por tanto a todos silentes, sin capacidad de manifestarnos y de salir a la calle a protestar. Y bueno, estamos realmente en un experimento de consecuencias, de posibles consecuencias muy graves, ¿no? Entonces sí, yo creo que la pregunta en este momento es esta que tú y yo nos hacemos y se hacen muchas personas. ¿Qué podemos hacer para evitar todo esto? ¿Qué podemos hacer para contestar todo esto? Para parar esta deriva dictatorial y autoritaria de un gobierno que efectivamente decía que venía a regenerar, a limpiar, a ser transparente. Tenemos menos transparencia que nunca. Tenemos un gobierno que es más caro que nunca. Pero si es que nos mienten descaradamente, por lo menos escondían las mentiras, que nos han mentido siempre todos los gobiernos. Yo en eso estoy de acuerdo. Tenemos un gobierno que es más caro que cualquier gobierno anterior y tenemos un gobierno que efectivamente está diciendo que quiere crear un Ministerio de la Verdad. Cuando yo me preguntaba estos días, cuando hemos visto cómo algunas cadenas de televisión norteamericanas cortaban a Donald Trump porque estaba diciendo cosas que no podía demostrar, aquí las comparecencias del presidente del gobierno, del señor Sánchez, no habrían resistido ni un minuto ese examen y esa prueba, ¿no? Claro, realmente... es que tendríamos que empezar por ahí, por pedirle la responsabilidad de la palabra dada a nuestro presidente cuando ya nos decía que claro, no iba a estar con X, que no iba a hacer no sé cuánto. Es que nos han mentido en todo. Entonces, si ponemos esa fiscalidad, vamos a empezar por los que nos gestionan. Vamos a empezar por los que les pagamos todos los españoles. Vamos a empezar por ahí. Y cuando ellos pasen el examen, que nos lo hagan a la ciudadanía. Hombre, es que es una cosa ya que yo no sé hasta cuándo vamos a aguantar esto. Esto por no hablar ¿Qué le preocupa? Si yo le pregunto de todo esto, ¿qué es lo que más le preocupa? A mí lo que más me preocupa, bueno, en este momento yo creo que la primera preocupación que debemos tener es por los millones de españoles que lo están pasando muy mal y lo van a pasar muy mal. Es decir, todos aquellos más afectados es decir, los autónomos que se han quedado sin trabajo, las personas que están en ERTE, muchas de ellas no han cobrado, las personas que pensaron que aquello de la ayuda mínima vital era algo sincero y han visto cómo se le da solamente al 1% de los que lo han solicitado. Quiero decir, todo eso nos aboca a una situación social muy complicada y de seguridad complicada, porque vamos a ver violencia en las calles de personas que no pueden comer, el gobierno nos dijo que no iba a dejar a nadie atrás. Obviamente ya hay cientos de miles de españoles que se han quedado atrás y a los que el gobierno les importa, al gobierno no le importa la situación de esas personas, vamos a decirlo claramente. Entonces yo creo que la primera preocupación es esa, ¿no? La preocupación de quien no puede comer, no puede pagar el colegio, no puede pagar la universidad, no puede pagar la calefacción y no puede pagar la hipoteca de su casa. Pero paralelo a eso y en la misma medida, creo que lo más preocupante es la deriva autoritaria, dictatorial del gobierno. Deriva autoritaria y dictatorial que se demuestra en todo lo que hemos dicho, que se demuestra en su capacidad para mentir, en su capacidad de controlar los medios de comunicación a través del dinero público, a través de las subvenciones, a través del riego de millones en publicidad o en ayudas, y que el Parlamento esté cerrado. Porque un Parlamento cerrado de aquí a mayo es un país que vive en un sistema autoritario.
¿Qué es lo que más le asusta dentro de todo este maremoto? ¿Qué es lo que más le asusta? La anestesia en la que vive la sociedad española. La sociedad española está demostrando que lo puede aguantar casi todo. La falta de reacción a todo lo que estamos viendo demuestra que pueden ir incluso un poco más allá. Y yo creo que en el experimento social del que somos víctimas, creo que estamos en esa situación, ¿no? Es decir, se ha probado durante la pandemia que estábamos callados y obedientes. Cuando se nos dijo salgan a las terrazas, que lo dijo el presidente del gobierno, fuimos igual de obedientes y nos fuimos a las terrazas y volvimos a recuperar la pandemia, el contagio del COVID. Y ahora demostramos que somos profundamente obedientes cuando estamos tragando con todo este tipo de situaciones y de medidas que decimos que no nos gustan, pero somos incapaces de salir a la calle, de contestarlas y de evitar que se tomen. Creo que eso es muy preocupante. Creo que eso nos puede llevar a una situación muy diferente de la que dice nuestra Constitución y a un sistema político muy diferente del que nació con la transición democrática. Bueno, decía un gran periodista que tuve la oportunidad de entrevistar también, Francisco Rubiales, que él cuando había sido director en la agencia EFE en Roma o en Cuba, ¿no? Había estado en Cuba, que había sido socialista, de que se había curado el socialismo, se lo había curado en Cuba. Y él decía que antes, cuando iba por el mundo, la imagen de España era de orgullo, nos ponían como un referente. Y ahora mismo él tenía que aguantar las burlas de todos los compañeros de otros países porque la imagen de España había caído de una manera brutal, que habíamos pasado de ser un país valiente, que se enfrentaba y que luchaba por lo que creía, a ser un país acobardado y callado, silenciado. Es que parece que el coronavirus les ha venido al pelo, porque nos tapan la boca, nos hacen sordos, mudos y tontos y adelante. Sí, efectivamente la imagen exterior, la reputación de España en el exterior ha caído, ha bajado mucho pero sobre todo yo creo que por la gestión del gobierno, ¿no? Por la incapacidad de garantizar la seguridad sanitaria de los españoles. A ver, la lectura que nosotros hacemos de las comparecencias de Fernando Simón, desde aquella célebre en la que dijo que España, como mucho, tendría 1 o 2 casos de coronavirus, pues nosotros hacemos una lectura tremendamente benevolente, ¿no? En España vemos a Fernando Simón que se va a los programas de entretenimiento, sube en globo, sube una montaña, monta en bici, hace surf y nos parece muy divertido, pero fuera no lo ven igual. Sobre todo cuando España, después de la primera oleada, de la primera pandemia, va fuera, va a Europa y pide dinero y los europeos dicen, bueno, nosotros que tenemos la misma pandemia que los españoles y la hemos tenido que gestionar, mejor o peor, ¿por qué tenemos que pagar la ruina de España? Entonces el juicio que hacen desde fuera es mucho más frío, es un juicio mucho menos sentimental, es un juicio mucho más racional y es el juicio de quien dice por qué debo pagar yo la mala gestión española cuando el problema lo hemos tenido todos igual, ¿no? Entonces creo que eso contribuye poderosamente a la caída de la reputación de España. Y eso es algo muy serio, porque la reputación de un país tiene consecuencias y desde luego tiene mucho que ver con las decisiones individuales que luego toman las personas de qué compran, de dónde viene lo que compran o a dónde se van de vacaciones, ¿no? Y creo que eso es algo que si pensáramos fríamente en el día después de la pandemia, es lo primero que vamos a tener que reformar y mejorar hacia afuera, es la reputación y la imagen de España. Yo desde luego me pregunto en esa imagen, en todo eso que hemos trasladado al mundo, pero aparte también lo que nos hemos trasladado, el gobierno ha trasladado a la propia ciudadanía, porque un gobierno que nos ha mentido sistemáticamente, ¿qué autoridad moral tiene luego para exigirnos al conjunto de la sociedad
que respetemos las todo lo que ellos nos mandan, pero además sin cuestionar nada, porque lo que... Ahora han implantado una palabra que a mí me parece muy curioso, porque ahora iremos a todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, con la utilización del lenguaje también, porque hay muchas cuestiones que es que de verdad ya parecen hasta surrealistas, ¿no? Porque si vamos como decíamos ahora, con el tema de la sanidad, con Fernando Simón, un señor que sale riéndose con no sé cuántos muertos, sale riendo, es que cada jueves es algo aquí, o sea, era como una cosa de decir, señor, o sea, yo lo miraba y decía, es broma, ¿no? Nos han colado aquí sí que nos han colado un fake por algún lado y no nos enteramos, ¿no? Un presidente del gobierno de España que se va de vacaciones que se viene de vacaciones a Canarias, a Lanzarote, y que no se preocupa de la inmigración ilegal que tenemos brutal y de todos los problemas que tenemos, sino de ponerse ahí de cara al sol, y luego dice, señores, sean responsables, pero sí, se están subiendo el sueldo, se han cobrado cuando no tenían que cobrar, cuando estábamos o sea, es una desfachatez tan absoluta que yo digo, la imagen ha quedado, yo no sé quién todavía les cree, es que todavía a veces me planteo, pero de verdad estamos tan adormecidos para creernos toda esta historia y después, claro, ya nos planteamos todo, tenemos que ir con mascarilla todo el día. La OMS ha dicho claramente que eso no es necesario, que eso no es bueno, hay países que no lo hacen, como Suecia, y que les va estupendamente. ¿Qué pasa? Y después que la utilicemos cuando estemos enfermos, pues sí, señores, porque aunque el virus se cuela, porque está además que demostrado y todos los especialistas en salud que yo he entrevistado están más que claro que el virus se cuela porque es más pequeño que los abuelitos, así algo de simple así, ¿no? Pero sí que es verdad que evita, si tú estás enfermo, que pase lo grande. Entonces, lógicamente, si estás enfermo o estás en un hospital o estás en un sitio, que te lo lleves, o estás en sitios cerrados, pero que lo tengamos que llevar la ciudadanía en pleno monte, es que a mí me parecen unas cuestiones que ya, es que, y después cuando han dado bandazos absolutamente en todo lo que nos cuentan. Entonces, ¿ya qué autoridad moral les queda a estos señores que nos gobiernan? Sí, yo creo que, mira, uno de los elementos que creo que ha sido importante a la hora de evaluar y de bajar la guardia para que llegara esta segunda oleada de la manera que ha llegado en algunas comunidades de una manera brutal, es la falta de crédito del gobierno, la desconfianza sobre los mensajes públicos, ¿no? El hecho de que nos han engañado, nos han mentido, nos han ocultado cifras de víctimas, nos ocultaron las consecuencias de la enfermedad en los primeros meses, no se veían las UCIs, no se veían ataúdes, cuando un periódico, El Mundo, publicó en primera página fotos de ataúdes en el Palacio de Deportes de Madrid, se organizó un escándalo como si aquello fuera, en fin... Era un parte de guerra. Era un parte de guerra diario durante 9 meses. El hecho de que nos mintieran con el comité de expertos, nos mintieran con las mascarillas, pues ha hecho que la población haga un poco la guerra por su cuenta y cada uno haga lecturas diferentes de las recomendaciones públicas que no tienen ninguna credibilidad, ¿no? Y eso yo creo que ha sido un grave error del gobierno, una mala gestión de la comunicación, que ha permitido que se bajara la guardia. Nos dijeron que habíamos salido más fuertes. Esto fue en junio. En junio el presidente del gobierno se asomó a la televisión para decirnos que volviéramos a las terrazas y que disfrutáramos de la compañía de nuestros seres queridos y de nuestros amigos. Era una forma de mentir, era una forma de bajar la guardia, era una forma de decir esto ha terminado cuando realmente no había terminado, ¿no? Y las autoridades sanitarias sabían que no había terminado. Entonces creo que tiene que haber algún mecanismo, no solamente político, sino también judicial, para que todo eso tenga alguna consecuencia. Es decir, creo que la responsabilidad de los dirigentes públicos no es solamente una responsabilidad política, en este caso debería ser una responsabilidad penal. Claro, pero si vamos a ello, por ejemplo, se han solicitado, porque ya hay un montón de denuncias puestas contra la gestión del gobierno, pero vemos cómo, por ejemplo, Fernando Simón se lava las manos y dice que, bueno, que él comunica, pero no tiene nada que ver, perdón. Y después vemos cómo en Francia, por ejemplo, sí que se hacen registros en la casa del jefe de sanidad en Francia y el ministro también, y sin embargo aquí no se toma acción. O sea, hay
no sé si algún día lo haremos, pero desde luego, ¿quién tiene la responsabilidad de todas esas muertes? Sobre todo de los mayores que se han muerto, que yo no me cansaré de decirlo porque yo no voy a parar de apelar con ellos, los mayores que se han muerto indefensos, que no se les ha puesto los respiradores, que se han muerto sin el cariño de sus familias, sin poder acercarse para nada, ni siquiera poder despedirse de ellos con consideración. O sea, me parece brutal lo que ha existido ahí. Cierto. Y todo esto sin ninguna dimisión. En España nadie ha dimitido. En España tenemos un portavoz que ha mentido y no ha dimitido. Tenemos un ministro que ha mentido y no ha dimitido. Tenemos un presidente del gobierno que ha mentido y no ha dimitido. Ojo, mentiras que en este caso tienen consecuencia en la salud de las personas. Tenemos miles de ancianos que han muerto en las residencias, que han, como me contaba hace unos días una hija de una víctima del COVID. Mi padre estuvo pagando la seguridad social durante 45 años y cuando más necesitaba un respirador se le negó. Y cuando necesitaba ir a una UCI se le negó la UCI y murió en el pasillo de un hospital. Bien, pues este país con esas situaciones es un país en el que nadie asume responsabilidades, en el que nadie dimite y en el que todo eso que estamos viendo diariamente no tiene ningún tipo de consecuencia. Entonces, la perplejidad, antes me pedías que te dijera qué es lo que más me sorprende cómo somos capaces de aguantar lo que nunca hubiéramos pensado que podíamos aguantar. Claro, si pensamos en la gestión de la sanidad, volvemos a todo este tema. Claro, hay mucha gente que se me ha colado el gato. hay mucha gente que pone en duda, muchos profesionales, profesionales, estoy hablando hasta de la sanidad, que hablan que la pandemia hay que ponerla en un poco ahí, mirarla con lupa, porque claro, el número de fallecidos todavía no tenemos los números reales, realmente no barajamos unos números reales. Y cuando ponemos los números de fallecidos, que en España son sobre unos 420.000 fallecidos al año más o menos aproximadamente, me comentan, y vemos, según el Instituto Nacional de Estadísticas, y vemos que eso es normalmente lo que, si ponemos en perspectiva lo que el gobierno dice que hay de fallecidos desde que comenzó la pandemia hasta aquí, desde que se detectó el primer caso, y ponemos en relevancia todo, vemos que es como menos de un 5% de fallecidos realmente por COVID. Entonces, claro, muchos se cuestionan dónde está la pandemia, dónde está, por qué hay que hacer algo tan exacerbado para sacarnos a todos de circulación y para matar todo, porque lo que está claro es que todo esto lo que ha hecho es un enfrentamiento directo de toda la sociedad y claro, como encima no son claros, no son transparentes, nos mienten, dan bandazos de dirección de un lado hacia otro y no tenemos claro nada. Sí, es verdad, pero a ver, yo creo que aquí hay un criterio fundamental en lo que se refiere a la pandemia que comentabas. Desde el principio se dijo que el problema está en el colapso del sistema sanitario, ¿no? Efectivamente. Digamos que si no hubiera un colapso del sistema sanitario, si tuviéramos un sistema sanitario que pudiera atender a todos aquellos que están infectados por pandemia, probablemente no habría habido confinamiento y no habría habido este tipo de medidas drásticas, ¿no? Entonces yo entiendo que sí, que es verdad que a esto le han salido negacionistas también, que hablan de que el virus no existe, que realmente, o los que dicen que es la palabra negacionista. O los que dicen que es un virus fabricado para eliminar a la población mayor de 65 años, porque realmente en Europa sobre todo en Europa, el sistema, el estado del bienestar ya no puede sostenerse con los baby boomers que llegan a la edad de jubilación y por tanto esto se va a caer. Es decir, hay todo tipo de teorías, ¿no? Yo parto de la idea de que efectivamente el sistema sanitario no se puede colapsar. Me contaba una amiga médico, me decía, mira, durante los meses duros de la pandemia, marzo, abril, mayo, en los hospitales no ha muerto nadie por infarto. No ha muerto nadie por infarto porque se han muerto en su casa.
Porque además también se generó un miedo a ir al hospital. Había gente que decía, no voy al hospital porque allí me voy a coger lo que no tengo, que es el COVID, ¿no? Entonces, yo lo miro mucho desde el punto de vista yo soy un comunicador, me dedico a la comunicación, lo miro desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Yo creo que la gestión, y lo pongo como ejemplo de lo que no se debe hacer cuando damos comunicación de crisis en universidades o en ámbitos académicos, creo que se ha hecho muy mala gestión de la comunicación. Creo que a la población no se le ha contado la verdad, creo que se le ha engañado, creo que en general todo el mundo es consciente de que nos han mentido y nos han engañado, y eso le resta una enorme eficacia a cualquier política pública, porque inmediatamente cuando nos dicen que tenemos que hacer algo o que se va a tomar determinada medida para evitar algo, no nos lo creemos e intentamos sortear ese tipo de situaciones. A la gente joven no se le ha dicho que el COVID es un virus que no solamente mata mayores, sino también gente joven. Y se le ha dicho poco que llevando el COVID a casa después de una noche de botellón o de farra puedes contagiar a tus padres o a tus abuelos y se pueden morir, ¿no? Entonces, son muy poco conscientes de esa situación. Y como no son conscientes, pues hacen lo que han hecho siempre y evitan lo que está prohibido. O sea, lo hacen de una manera que no sea llamativa, ¿no? Entonces, creo que hemos perdido mucho el tiempo por una mala comunicación, por una mala gestión de la comunicación que se ha hecho no por torpeza, sino por un criterio político. Es decir, simplemente por decir, bueno, que todo esto no le cueste votos y crédito político al gobierno. Y hablamos, ya que estamos hablando así de esta controversia toda, hay un personaje que está en medios continuamente y que ha dado mucho que hablar también, que es el doctor Cavadas. ¿Qué consideración le merece? Pues yo le tengo un gran respeto, primero porque atendemos, no es un experto en epidemiología, tampoco Fernando Simón lo es, no nos engañemos. Le tengo un gran respeto porque fue el primero que alarmó y advirtió de la gravedad de lo que venía. Es decir, mientras Fernando Simón estaba diciendo aquí no pasa nada, vamos a tener 1 o 2 casos, mientras, por ejemplo, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, decía con malas artes que el Mobile Congress de Barcelona no se había suspendido por el COVID, sino por otro tipo de razones, como dejando un terreno ahí de sospecha sobre esa decisión. Bueno, pues mientras se hacía ese tipo de cosas desde el poder político, el doctor Cavadas iba diciendo esto es grave, esto que viene es serio, esto que viene... Es decir, la realidad le ha dado la razón y para mí eso es un criterio ya importante como para creer en lo que dice. Y luego es una persona que no tiene un perfil político, con lo cual el interés político que pueda tener está fuera de toda duda, no se puede tener en consideración. Es un médico de prestigio, es un médico con grandes éxitos en su tarea como cirujano y las críticas que hace yo creo que son perfectamente compartibles por toda la población porque hablan de algo que todos vemos y es que la gestión de esta pandemia no está en las manos adecuadas. Bueno, vámonos a los medios de comunicación. A ese cuestionamiento que hay ahora encima de la mesa sobre el criterio que siguen, si realmente, no sé cómo ves en estos momentos la gestión de los medios de comunicación. ¿Piensas que la honestidad es más importante que el dinero? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que uno se debe guiar por aquello que es lo que debe hacer, nunca por las consecuencias de lo que debemos hacer. Entonces yo creo que hay actitudes y hay formas de ser y formas de estar que vienen determinadas por un criterio ético y que uno no debe mirarle la etiqueta a esa actuación para ver el precio que tiene que pagar, ¿no?
bueno, creo que eso es fundamental en la vida y es un santo y seña fundamental, no solamente en las tareas profesionales, sino en la vida en general, ¿no? Creo que las cosas tienen tienen una razón de ser. Tu conciencia debe estar siempre tranquila. Es decir, yo siempre he dicho que lo que más vale es, cuando vuelves a tu casa por la noche y cierras la puerta, poder dormir tranquilo. Y bien, si me preguntas por ese principio, pues te digo que sí, que hay que mirar, el criterio debe ser ese, ¿no? Lo que es correcto y no el precio de lo que es correcto. Bueno, me gustaría que nos comentara qué consideración tiene usted sobre el comité creado, que antes lo hablaba un poquito, y que en estas últimas horas tiene que ver con ese comité creado por Moncloa. Establecer quién es y además qué es o qué no es desinformación y que, bueno, que además influye en todo, porque primero decían que no, que si solamente era no sé qué, pero luego que no sé cuánto, y al final que no, que estamos todos en medio. Radio. No, yo creo que está claro, hacia dónde va ese comité, ¿no? Yo creo que además ese comité lleva funcionando ya unos cuantos meses, no es algo de nueva creación. Creo también que ha habido algunos detalles en los últimos meses, como esa ofensiva de Pablo Iglesias, de exigir a los medios que no le llamen, por ejemplo, Marqués de Galapagar. Ha habido una serie de tics, una serie de decisiones, una serie de mensajes que indican por dónde van los tiros, ¿no? Los tiros van por el control mediático. Hay una serie de medios que están controlados porque son afines ideológicamente o porque han recibido tanto dinero público que hay que pagar esa deuda, y luego hay otros medios que ni han recibido dinero público ni lo quieren recibir, y además siguen siendo críticos con el poder político, ¿no? Entonces, bueno, creo que va en el camino de reforzar esa actitud autoritaria y esa actitud dictatorial que hemos visto desde hace mucho tiempo en este gobierno, ¿no? Y me limito simplemente, parece que ha pasado mucho tiempo, pero fue hace unos meses, cuando las primeras comparecencias del presidente del gobierno no se admitían, las preguntas tenían que ser escritas en un papel o enviadas por correo electrónico para que un mayordomo se las pusiera en bandeja al presidente del gobierno previamente seleccionadas, ¿no? Creo que todo va en esa misma dirección. El gobierno y en el gobierno sobre todo la facción Podemos, pero también obviamente el presidente del gobierno, que dicen que los medios deben contar aquellas cosas que el gobierno dice y no poner en cuestión aquello que no les interesa, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma que hemos visto en muchos países y en muchos regímenes dictatoriales y autoritarios, y que ahora llega aquí. Yo creo que no hay que sorprenderse demasiado, ¿no? Porque a lo que ha aspirado siempre la izquierda, y en este caso la izquierda formada por el PSOE y por Podemos, es el control mediático. Y con esta pandemia lo están consiguiendo y lo están llevando a cabo. Pues creo que les ha venido al pelo, porque además, ¿por qué criticar la corona es libertad de expresión? Y sin embargo, decir cualquier cosita hacia el gobierno es delito de odio. O sea, ¿y de verdad vamos a permitir? Yo lo que quiero preguntarme, señor Urdaci, es, ¿de verdad la población vamos a permitir que lo que son realmente los garantes de nuestros derechos, que son los tribunales, que serían los que tendrían la potestad para decir, señores, esto usted ha cometido un delito o no? Que el gobierno directamente nos fiscalice y nos diga
¿qué comunicamos bien, qué comunicamos mal, qué podemos decir o qué no podemos decir? ¿De verdad estamos en un derecho? Yo creo que se pisan todos los derechos fundamentales, o sea, ¿de verdad vamos a conseguir eso? Yo, Rocío, espero que esto no se permite. Lo que estoy es muy atento a la reacción de los medios de comunicación, que han sido tan sensibles en otras épocas a los mensajes del poder, y que, sin embargo, en este caso están haciendo como si no pasara nada, ¿no? Pero es que estamos haciendo como que no pasa nada con nada. O sea, hay una serie de cuestiones que se van al traste y, sin embargo, parece que estamos aquí viendo cómo el tiempo cambia. No sé, de verdad, yo espero que las cosas cambien. Las redes sociales, por ejemplo, que se supone que fomentan la espontaneidad y amplía ese campo de trabajo de cualquier persona, ¿no? Además, favoreciendo eso de estar en el momento preciso, en el lugar adecuado, ¿no? Y al estar detrás de una pantalla, quizás pues nos hace ser más sinceros y tener acceso a una información de manera inmediata, ¿no? Decía Voltaire que es peligroso tener razón cuando el gobierno está equivocado y el gobierno pretende controlar la información de manera indecente. Entonces, en algunos momentos hemos visto cómo usted ha revolucionado las redes sociales con una serie de mensajes que titulaban Meditaciones desde el Jardín de Galapagar. Sí, bueno, era una manera de poner al marqués de Galapagar frente a su propio espejo, ¿no? Era una manera humorística de asumir de asumir su identidad, un poco para llevar sus mensajes y sus actitudes a una posición caricaturesca, ¿no? Un poco por desnudar al rey. Yo creo que efectivamente las redes que muchas veces se utilizan. A veces hay días que uno entra en Twitter, Facebook no, pero en Twitter sí, ¿no? Uno entra en Twitter y se encuentra con un patio totalmente lleno de aristas, agresivo, lleno de cactus espinosos, ¿no? A veces con expresiones violentas, duras. Yo creo que es un terreno perfecto para el humor, ¿no? Y para buscar esos caminos, digamos, alternativos que nos permiten ver las cosas con distancia, verlas con humor, verlas sin solemnidad y verlas un poco desnudas, ¿no? Porque creo que efectivamente el discurso, en este caso el discurso político, se presta muy bien a la sátira, se presta muy bien al humor y se presta muy bien a la ironía, ¿no? Detrás de todo lo que hemos visto, pues ¿qué hay, no? Pues mira, detrás de todo lo que hemos visto hay un gobierno que en buena parte está formado por personas sin experiencia, sin capacidad de gestión. Hemos visto a un vicepresidente del gobierno que en teoría tenía a su cargo, en teoría no, en la práctica, porque así se lo atribuyó él mismo, la gestión de las residencias de ancianos, y ha sido un absoluto desastre. Y en las residencias de ancianos han muerto como en guetos personas sin atención. Hemos visto cómo en Cataluña morían sin siquiera alimentación y sin medicamentos, y es algo que es absolutamente insoportable, condenable y perseguible de oficio por la Fiscalía, para que la Fiscalía está en manos de ellos mismos. Entonces creo que ese tipo de gestiones pues hay que llevarlas al ridículo del humor y de la sátira, ¿no? Porque a ese señor se le llama vicepresidente del gobierno. En realidad es un pobre hombre incapaz de gestionar nada, sin experiencia y, eso sí, cargado de muy mala voluntad y de muy malas intenciones para clausurar el régimen de la transición y para imponernos una dictadura comunista. Sí, porque eso de pobre hombre, yo creo que él ha venido como anillo al dedo eso de esta comisión ahora, porque yo creo que es lo que soñaba él hace años ya con... Sí, ahora es un pobre hombre rico. Comunicación. Ahora es un pobre hombre rico. Totalmente. Bueno, volviendo a esa imagen de España, la verdad es que queda bastante tocada cuando vemos, por ejemplo, en un diario alemán
que hace unos días titulaba un artículo que decía que España había perdido el control y que era un fracaso de Estado. Y otro, una viñeta que hablaba yo anteriormente ya con un entrevistado anterior, que decía, era una revista alemana, Cicero, que decía sobre la justicia española, que escribía sobre la justicia española, que se veía una imagen de la justicia española representada por un magistrado con su toga y con los pantalones abajo, ¿no? Y no sé, realmente, ¿a dónde vamos con esa imagen que estamos proyectando? Bueno, ves, redunda lo que dices en lo que comentábamos antes. Fuera son muy conscientes de lo que está pasando en España y lo ven con la distancia que supone ver las cosas desde otro país, ¿no? Y verlo fríamente, y están obviamente tan preocupados como lo estamos aquí quienes no comulgamos con con esa deriva de las cosas, ¿no? Y redunda también en lo que decíamos, que esas cosas tienen consecuencias. La imagen de España, la imagen de España durante la transición y en los años posteriores, es una imagen de país moderno, capaz de dar un cambio político profundo y un cambio social radical, pues ahora es la imagen de un país que es capaz de asumir con una sumisión pastoral, una involución democrática como la que estamos viviendo, ¿no? Eso no es bueno, obviamente, para nada, ni para los negocios, ni para el turismo, ni para la cultura española, ni para nada que tenga algo que ver con nuestra relación con el exterior, ¿no? Por eso yo insisto en que la gran esperanza es Europa y la solución es Europa. Y el hecho de que Europa tenga capacidad y sea consciente de esa deriva nos da las garantías de que si seguimos queriendo ser europeos y si queremos siguiendo estar en Europa, debemos cumplir con unos estándares democráticos y con un rigor de credibilidad democrática, un examen exterior del que depende en buena parte nuestro futuro, ¿no? Si no cumplimos todo eso, pues obviamente cuando se trate de ir a pedir dinero a Europa, como ha hecho el señor Sánchez, y debía hacerlo, nos dirán que no nos dan dinero y que nos busquemos la vida. Por otro lado, también es verdad que de Europa hubiésemos esperado todos que hubiera tomado unas directrices comunes absolutamente para todos los países de la Unión Europea y realmente tampoco lo ha hecho, que también es verdad que ahí creo que ha fallado en algo, ¿no? Pero mira, yo creo que en ese caso se trataba más sí, probablemente habría hecho falta una política común o algunas directrices comunes, ¿no? Cuando veíamos, por ejemplo, que Italia se estaba cerrando por el COVID, aquí estábamos diciendo que no pasaba nada y que no iba a pasar nada, ¿no? Pero también yo creo que es verdad que en muchos casos se nos han marcado ejemplos y hemos sido incapaces de seguirlos, ¿no? Bruselas advirtió de la gravedad del COVID y el informe que llegó de Bruselas, Fernando Simón lo metió en un cajón y ni siquiera advirtió a las comunidades autónomas de lo que venía, ¿no? En Europa, quienes tenemos amigos o familiares que viajan continuamente, sabemos que la mayor parte de los aeropuertos europeos, hoy cuando llegas a Luxemburgo, te hacen un examen, un PCR de manera inmediata y te mandan el resultado por un mensaje de móvil para que sepas a qué atenerte, ¿no? Aquí tú entras en Barajas sin ningún tipo de control. Entonces, creo que efectivamente a veces uno echa de menos políticas comunes, pero yo creo que en este caso ha habido advertencias y ha habido formas de trabajar para frenar el COVID, que en España simplemente, como somos más listos que nadie, ¿qué nos va a contar a nosotros, señor? No hemos hecho ni caso de lo que se decía y se hacía afuera, ¿no? Pero escuche, ¿qué nos va a contar a nosotros? Estamos en Canarias, desde que comenzó todo esto pidiendo que se blindara Canarias para poder subsistir, que simplemente se pusieran ya los estudios convenientes dentro, o sea, en aeropuertos, en puertos, que aquí no tenemos entrada terrestre y que hubiera sido mucho más fácil blindar este territorio, este archipiélago con la seguridad sanitaria, y no se ha hecho absolutamente nada. Y ahora de repente se dice que se va a hacer, pero primero se dice que se va a hacer
solamente a los viajeros extranjeros, a los que vienen de la península, no, o sea, era todo un descontrol. Al final ahora parece que sí, que vamos por el camino de que sí. Pero claro, siempre llegamos tarde, siempre llegamos de aquella manera y además con una incertidumbre y una lucha por parte del empresariado y de toda la sociedad para que eso se dé. Pero de verdad, esos son los gestores. O sea, es como si a mí me pusieran a dirigir una empresa y mis jefes fueran los que estuvieran diciéndome qué tengo que hacer y qué no, y cómo, y que venga, y dale por aquí, pero esto no, pero Rocío, ¿cómo haces esto? Y hundiéndonos en la miseria y aguantándome. Esto es insostenible, yo no sé, Después si pasamos a la manipulación, seguimos con los medios de comunicación. ¿Cómo un presidente del gobierno de España se presenta ante los medios y dice: bueno, señores, vamos a ver, esto del toque de queda, vamos a llamarle mejor, reducción horaria nocturna, porque a nuestros mayores les trae ese recuerdo de esos momentos de guerra, vale. Pero sin embargo, al todo el que se atreva a discrepar mínimamente, a poner en duda cualquier cuestión, cualquier mala gestión o cualquier decisión que hayan tomado, que primero estaba bien y después estaba mal y después se descubrió que estaba aún peor, a esos les llamamos negacionistas. Y negacionistas todos sabemos de dónde viene. Entonces, que negacionistas, para que no lo sepa, que me he cansado de repetirlo, viene de cuando el Holocausto judío, los que negaban el genocidio de ese momento. Entonces, a todos nosotros, porque yo me incluyo, yo soy negacionista, porque yo muchas veces digo, pero espera, que esto es así, y de verdad esto es así, y lo pongo en duda. O sea, cualquier cosa que se ponga en duda, yo ya soy negacionista. Entonces, a mí sí me pueden tachar, sí me pueden poner el calificativo con ese toque de mala baba de todo eso, pero las decisiones que ellos toman, por el lado bueno, es una cosa. Los gobiernos autoritarios siempre han tenido, bueno, esto lo describió perfectamente George Orwell, el autor de Rebelión en la Granja y de 1984, siempre han tenido una gran capacidad de generar un nuevo lenguaje, una nueva lengua, ¿no? Nuevos términos. Ya inventaron la nueva normalidad. Cuando íbamos hacia una normalidad absoluta, como la que estamos viviendo, nos dijeron vamos a una nueva normalidad. Lógicamente esto que estamos viviendo no es normal ni lo será nunca, no. Todos queremos volver a la normalidad, ni nueva ni vieja. La normalidad es además, la que es. Un amigo, perdón que le interrumpa, decía un amigo mío, se enfadaba muchísimo con esto de la nueva normalidad, decía, a ver, si es nueva no es normalidad y si es normalidad no es nueva. O sea, vamos a ver. No me utilices esa palabra. Correcto. Es un engendro. Y luego vinieron con esto, ¿no? Ha habido otros ejemplos también durante la pandemia y los seguirá habiendo porque realmente es un gobierno de alma autoritaria. Y quien no lo vea, pues es que está ciego. El alma de este gobierno es autoritaria. El espíritu que anima a este gobierno es un espíritu estalinista, es un espíritu de comunismo viejo, de populismo comunista. Todo lo que sea crítica para ellos es la derecha mediática. Todo lo que es llevarle la contraria, todo es los poderes económicos. No, mire usted, o sea, aquí hay un régimen de opinión pública y aquí se lee lo que uno quiere, se escribe lo que uno quiere y se piensa lo que uno quiere y se expresa públicamente lo que uno quiere, ¿no? Aspiran a lo contrario y aspiran incluso a eso, a que manejemos un lenguaje nuevo, a que no llevemos toque de queda a lo que es esencialmente un toque de queda, ¿no? Porque lo que quieren es maquillar la realidad y cuando tú quieres maquillar la realidad, pues en lugar de llamarle de una manera, buscas un nombre nuevo para eso, que es una realidad sólida y constante, pero que te va a parecer otra cosa cuando yo te diga cómo le podemos llamar, ¿no? Ahí está, ahí se ve en ese tic, en esas ganas de cambiarle el nombre a las cosas, ese alma autoritaria y dictatorial que reside en este gobierno. Leía un artículo también de un gran periodista que decía: no caigan en la trampa de pensar que si son críticos con las medidas sanitarias de los poderes políticos son unos negacionistas descerebrados. Dice, claro que hay que tomar medidas, pero racionales y teniendo en cuenta que es un país en la miseria, que un país en la miseria no es la solución a la pandemia, ¿no?
porque claro, esto nos está llevando a la absoluta miseria. Yo no sé a dónde vamos dentro de unos meses y parece que no lo estamos viendo. Sí, nos lleva a la miseria, además, pero además una miseria. Al principio de nuestra conversación hablabas de la caída de la clase media, ¿no? Es una miseria contra la clase media. Y no olvidemos que las democracias se sustentan sobre las clases medias y que los populismos se sustentan sobre las clases medias empobrecidas. Venezuela es un país donde se ha dinamitado la clase media. Bolivia es un país donde se ha dinamitado la poquita clase media que había. Argentina es un país que regularmente, cuando la clase media saca la cabeza, se le vuelve a empobrecer otra vez. Y sobre ese tipo de sociedades se sustentan los regímenes populistas comunistas. Cuando la clase media es fuerte, la clase media resiste ofensivas como la que estamos viendo en España hacia el autoritarismo. Cuando la clase media es débil, pues lógicamente digamos que el crecimiento del populismo es más fácil. Pero bueno, asistimos entonces, señor Urdacia, mientras los medios de televisión nos bombardean con datos y más datos de muertos y heridos, nos están colando de rondón la liquidación de nuestro idioma, la vuelta de la censura, la impunidad para que Hacienda entre en nuestras casas sin permiso, mientras el pueblo se empobrece, camino de convertirse esto en un medial económico con millones de dependientes de esta paguita que se supone que van a dar y migajas de los sueldos que tengan a bien otorgar, por otro lado, los que mantienen en el poder con sus votos, ¿no? Yo la verdad es que no sé a qué estamos asistiendo, pero el panorama, no sé cómo lo pinta usted. ¿Cómo lo veo? El panorama es oscuro, Entonces, por eso yo creo que todos y cada uno de nosotros debemos tomar una decisión individual de resistencia ante todo esto, ¿no? Yo creo que hay que tener confianza en lo poco que queda que puede resistir esta ofensiva. Nos queda Europa, nos queda el Poder Judicial. El Poder Judicial, yo creo que los jueces en España son jueces independientes. Creo que se está haciendo todo lo posible porque no lo sean. Y creo que hay que defender esa posición como la última garantía de que las leyes sean leyes respetadas, que valgan, que sirvan y que nos hagan a todos iguales ante la ley, ¿no? Creo que esa es la última muralla, creo que ese es el último muro de contención y creo que esa es la última resistencia que le queda a este gobierno autoritario socialcomunista. Y creo que hay que estar muy atentos, muy vigilantes y combatir en la medida que tenga cada uno esta situación. Quien piense que no vamos hacia un régimen de ese tipo, pues creo que la realidad nos ofrece suficientes datos como para afirmarlo sin cuestionamiento. Y por otra parte, yo creo que gente como Pablo Iglesias nunca ha engañado. Siempre ha dicho que vamos hacia lo que estamos yendo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no nos podemos llamar a engaño. Bueno, si le pregunto, porque ya vamos a ir cerrando, ya nos vamos de tiempo, pero bueno, es que claro, ya que le tengo a usted aquí, aprovecho y bien. A mí me gustaría saber, dentro de toda esa gran trayectoria que usted lleva, ¿quién es el personaje que más le ha gustado entrevistar? Porque le veíamos también, que hay que recordar, en el último telediario de la que soy nuestra reina, Leticia Ortiz, lo hacía al lado suyo, ¿no? Sí. Bueno, me preguntas por un personaje, pues tengo muchos, ¿no? Yo lo pasé muy bien entrevistando a Mikhail Gorbachev hace unos cuantos años, lo pasé muy bien entrevistando a Bill Gates hace unos cuantos más, del año 2002. Mikhail Gorbachev creo que fue en el año 2003. Y recientemente he publicado un libro de entrevistas con mujeres, 43 mujeres, algunas conocidas, la mayor parte de ellas muy poco conocidas, que me han enseñado muchísimo
y algunas a las que he descubierto, ¿no? Con experiencias extraordinarias, algunas muy duras. Está en ese libro Hanan Serroukh, una mujer de origen marroquí que a los 12 años se rebeló contra una familia, la familia de su madre y de su padrastro, que querían casarla con un señor de 40 años. En fin, la vida, la verdad es que me ha puesto frente a personas interesantes de las que he aprendido mucho. Y en las Esas anécdotas que cuenta, señor García, es del libro Cuéntame algo. Cuéntame algo bueno, sí. ¿Algo bueno, conversaciones con mujeres? Correcto, ese es el libro, son 43 conversaciones con otras tantas mujeres de todos los ámbitos, de todos los orígenes. Hay españolas, hay sudamericanas, hay alguna mujer del este, está Hanan, que viene de padres marroquíes. Bueno, es un libro de entrevistas, es un libro de conversaciones en el que se habla básicamente del mundo de cada una de ellas, de sus orígenes y de su evolución, ¿no? Le decía que la vida, la profesión me ha puesto al frente o al lado de personas muy interesantes. Una de ellas la ha nombrado usted, es la reina de España, persona con la que yo tuve la suerte de trabajar durante 3 años y medio largos. Y con la que efectivamente compartí su último telediario antes de que dejara la profesión para casarse con el entonces príncipe y luego para ser reina de España. Bueno, yo le doy gracias a la vida y gracias a la profesión por una de las cosas buenas que tiene este oficio es esa, ¿no? El de poder conocer personas diferentes, realidades diferentes, mundos diferentes e intentar ver en todos ellos lo que hay de común a lo humano, ¿no? Y lo que hay de apasionante en toda vida y lo que hay de único en cada existencia de cada persona. Antes nombraba entre esas entrevistas destacadas la de Bill Gates. Una pregunta que nos viene casi siempre y que tenemos ahí ahora rondando es: ¿estamos en manos de Soros, del Club Bilderberg, de Bill Gates? Bueno, estas personas tienen influencia, ¿no? Yo, fíjate, entiendo que me lo preguntas al hilo de lo que se ha dicho últimamente de la vacuna que se está investigando. Sería un intento de alguno de estos personajes por ponernos un chip. Esto es una cosa que se ha dicho, ¿no? Yo a todo el mundo que me pregunta esto le digo lo mismo. El chip está aquí. Aquí es... o sea, ¿no? Yo creo que no hay control social más eficaz que el que todos llevamos en el móvil, ¿no? Y creo que una de las cosas que debemos aprender es a darle menos información a nuestro móvil para que algunas personas que pudieran utilizar esa información en nuestra contra no la tengan, ¿no? Creo que efectivamente sí que hay personas que tienen un gran poder económico, que tienen intenciones políticas para el planeta. Uno de ellos es George Soros. En el caso de Bill Gates, yo la verdad es que las cosas que se dicen las comparto menos. Creo que el personaje, la persona, pues no lo sé, quizá me equivoque, pero creo que tiene más buenas intenciones que las que tiene George Soros, ¿no? Que es alguien que está claramente en contra de Europa, claramente en contra de la identidad europea, que está trabajando en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí que en el mundo hay personas que tienen intenciones poco compartibles o intenciones que van en contra de nuestra libertad, pero también hay que saber distinguir, ¿no? Lo que es ofensivas de este tipo con teorías de la conspiración que a veces se compadecen poco con la realidad. Bueno, antes de despedirle, quiero recomendarles a nuestros televidentes también que sí es cierto que una lectura recomendadísima es La España cruda, crónicas del disparate. También, sí, ese fue un libro escrito en clave de humor, un poco al hilo un poco en el mismo tono de lo que comentábamos antes de las meditaciones del jardín de Galapagar, ¿no?
esa es una crónica del año 16. Curiosamente, el año 16 es un año en el que a Pedro Sánchez su partido le defenestra, le destituye como secretario general cuando intenta hacer lo que ahora está haciendo, o lo que ha hecho, que es el acuerdo con la izquierda republicana, con Bildu, en fin, con los nacionalismos más radicales para gobernar, que ha sido siempre su única preocupación y su único objetivo, ¿no? En aquel año a Pedro Sánchez le defenestran en su partido cuando intenta hacer lo que finalmente ha hecho. O sea, que es un tipo al que hay que tomar en serio, porque realmente ha demostrado que tiene una capacidad de resistencia y de persistencia mucho mayor que la de cualquier otro político español, pero también hay que recordar que en esa batalla entre el PSOE y Pedro Sánchez el ganador ha sido Pedro Sánchez, y que realmente le está haciendo lo que el PSOE en aquella época no quería que hiciera y que ahora no sé muy bien por qué le están permitiendo hacer. Bueno, creo que ya le fuiste, pero antes de nada agradecerle de verdad, de corazón, que se haya asomado a esta ventanita. Todo un placer. Espero, señor Urdaci, que si me deja más adelante volvamos a hablar y volvamos a comentar y veremos lo que va sucediendo en nuestro país, lo que va sucediendo a todos los niveles, porque como son momentos además tremendamente cambiantes, que de un momento a otro cambia todo, veremos qué va sucediendo. Será un placer, Rocío, cuando quieras. Un abrazo enorme. Gracias. Igualmente. Gracias, señor Urdaci. Gracias.